Thank you. Well, it's good to be with you again tonight. Yes, if you can hear it. Yeah. Thank you so much. It's a blessing to be with you tonight. Gracias, es una bendición estar con ustedes aquí en esta noche. This is beautiful. Esto está hermoso. Gracias. Thank you. Mucho gracias. Thank you very much. I'm working on my Spanish. Estoy trabajando en mi español. Feliz Navidad. Merry Christmas. Feliz Polo. Feliz polo. Pollo Pollo feliz. feliz. Yeah. Pollo feliz. Buen español, pollo feliz. It's good to see you. Thank you for coming again tonight. Es bueno verlos. Gracias por venir nuevamente hoy por la noche. We really had a good day today. Tuvimos un gran día en esta mañana. I enjoyed being at Bible school again this morning. Disfruté estar en la escuela bíblica de vacaciones esta mañana. We had a great crowd. Tuvimos una gran asistencia. I appreciate all the folks that went that were workers today. Aprecio a todos los hermanos que nos acompañaron en esta mañana. You did a good job. Hicieron un gran trabajo. There's no greater joy than serving Jesus. No hay mayor gozo que servir a Jesús. We only have one life to live. Solo tenemos una vida por vivir And we need to live it for the y Lord. necesitamos vivirla para Dios. I've enjoyed being with Pastor Arache He today. disfrutado estar con el pastor Arrache el día de hoy. We had a good time. Tuvimos un buen tiempo. We laughed together. Nos reímos juntos. We prayed together. Oramos juntos. We ate. Comimos Oh, good tacos. unos buenos tacos. Yeah. They're not like Taco Bell in No son America. como ese Taco Bell. Eso Oh. está feo. They were very good. Esto estaba muy bueno. Mucho good. Mucho bueno. Open your Bibles to Isaiah 43. Abran sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 43. It is a blessing to see Pastor Arache's mother and sister. Es una bendición ver a la mamá y la hermana del pastor Arrache. They came to our church in America, Ellos fueron a nuestra iglesia en Estados Unidos and I had the privilege to baptize them. y yo tuve el privilegio de I bautizarlas. did. And last night she fixed me a delicious meal. Y en la noche me cocinó una comida deliciosa. I ate too much. Comí demasiado, I dreamed all night. soñé toda la noche, But it was good. It was pero good. estaba muy rico. I go home early in the morning. Mañana salgo muy temprano a mi casa I'm going to pray for you. y voy a estar orando por ustedes. I've fallen in love with you and your church. Dios ha obrado en mi corazón por esta iglesia y por ustedes. I'm so thankful for what the Lord is doing here. Estoy tan agradecido por lo que Dios está haciendo en este lugar. God always does great things. Dios siempre hace cosas grandes. We need to have great faith. Necesitamos tener una fe grande. Can I ask you to stand, please? ¿Les podría pedir que se pongan de pie? We're going to start reading in verse number 15 tonight. Vamos a comenzar a leer en el versículo número 15. I am the Lord, your Holy One. 44:15, right? 43. 43, Isaías capítulo 43, versículo 15. Right. Yes, sir. 43:15. I am the Lord, your Holy One, Yo Jehová santo vuestro, the Creator of Israel, your King. creador de Israel vuestro Dios, vuestro rey. This is not just anyone speaking. Esto no es cualquier persona la que está hablando. This is our God, Este es nuestro Dios, our Creator, nuestro creador and our King. y nuestro rey. He is speaking. We need to listen to Él what he nos says. está hablando en esta noche y debemos poner atención a lo que nos va a decir. Verse number 16. Versículo 16. Thus saith the Lord, Así dice Jehová, which maketh a way in the sea. el que abre camino en el mar. Notice that again, which maketh a way in the sea. Noten eso nuevamente, el que abre camino en el mar. We're going to come back to that in a minute. Vamos a regresar a eso en un minuto. And a path in the mighty waters, Y senda en las aguas impetuosas. which bringeth forth the chariot and horse, El que saca carro y caballo, the army and the power. ejército y fuerza, They shall lie down together. caen juntamente They shall not rise. para no levantarse, They are extinct. fenecen, They are quenched as tow. como pábilo quedan apagados. That is like a candle wick. Es como una candle wick. A candle. The wick that burns. Es como lo que está dentro de una veladora que se quema. God can put the strongest army, Dios puede formar el ejército más fuerte completely defeated, sin perder,
just like quenching the fire of a candle. Así como apagar una veladora puede acabar con el ejército más fuerte de esta tierra. Verse 18. Versículo 18. Remember ye not the former things, No os acordéis de las cosas pasadas, neither consider the things of old. ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Behold, I will do a new thing. He aquí que yo hago cosa nueva. Now it shall spring forth. Pronto saldrá a luz. Shall ye know it? ¿No la conoceréis? I will even make a way. Otra vez abriré camino. Notice that phrase again. Noten I will esa- make a way Noten esa frase nuevamente. Abriré camino in the wilderness en el desierto and rivers in the desert. y ríos en la soledad. And let's pray. Y vamos a orar. Pray for the service, Pastor. Oremos, Padre, gracias te damos por tu palabra. Qué gran tesoro que tenemos en esta noche. Gracias que podemos gozarnos al cantar, al que tú hables a nuestras vidas. Pero Señor, reconocemos que todo es en vano a menos que tu Espíritu Santo se reúna con nosotros. Aviva tu obra en medio de los días, en medio de los tiempos. Hazla reconocer a toda la gente. Usa a Pastor Fugate, Señor, ayúdame en la traducción. Y que todo lo que se haga y se diga sea para honrar y glorificar tu nombre. Salva al perdido, motívanos y convence a aquella persona que se va a bautizar. En el nombre de Jesús, amén. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. One of my responsibilities as a pastor Una de mis responsabilidades como pastor is to counsel with my people. es poder tener consejería con mis personas, con mis When they come miembros. to counsel with me, Cuando vienen por consejería, usually they faced a big problem or carry a heavy burden. por lo general tienen un problema muy grande o traen una carga muy fuerte en su corazón. About 6 weeks ago on a Saturday morning, Como hace 6 semanas, un sábado por la mañana, I got a telephone call from one of our Spanish young ladies. tuve una llamada de una señorita del Ministerio Hispano. Her name is Vivian Avalar. Se llama Vivian Avelar. She and her family came to our church 15 years ago. Ella y su familia llevaban congregándose 15 años en la iglesia. Her dad and her mom were saved in our Spanish ministry of our church. Su papá y su mamá fueron salvos en el ministerio hispano de nuestra iglesia. Their name is Hilda and Israel Avalar. Su nombre es Hilda y el hermano Avelar. Very good people, soul winners and servants in the church. Personas muy buenas involucrados en la obra de Dios, ganadores de almas. They had been on a trip about 1,000 miles away, Se habían ido como a un viaje de 1000 millas de recorrido and they were on their way home. y estaban de regreso a casa. And Vivian got a telephone call Y a Vivian le dieron una llamada telefónica that her family had been in a terrible accident. que su familia había pasado por un accidente terrible. She did not know how bad it was, but they told her it was a bad wreck. Ella no sabía qué tan mal era, pero sabía que era algo fuerte. I told Vivian to meet me and my wife in my office at the church. Yo le dije a la pequeña Vivian que viniera a mi oficina y que pudiera hablar conmigo y mi esposa. I called my brother, who is a policeman in Kentucky, Yo le hablé a mi hermano, quien es un policía en el estado de Kentucky, and asked him to help me contact the people in Texas y le pedí que me ayudara a contactar a las personas que estaban en Texas to find out about the accident the Avalars were in. para darnos cuenta de qué tan grave era el accidente de la familia Avelar. In a few minutes, I got a telephone call back. En unos pocos minutos recibí una llamada de vuelta. There were 7 people in their van. Había 7 personas en la van, en la carretera. Her father Su padre, and her mother, su madre, her 3 brothers, sus 3 hermanos, her sister and her su grandmother. hermana y su abuelita. The coroner from the state Una persona del estado told me that the father le había dicho que el padre and the 3 sons y los 3 hijos had all been killed in the accident. todos habían muerto en el accidente. Kevin was 16 years old. Kevin tenía 16 años de edad, Danny was 11. Danny tenía 11 años, Matthew was 6. Mateo tenía 6. One of the most difficult funerals I ever preached in my life Uno de los funerales más difíciles que he predicado en toda mi vida was on a Saturday a few weeks ago era un sábado hace unas cuantas semanas, when we had 4 caskets across the front. cuando teníamos 4 cadáveres, ataúdes. The wife and the daughter, their hearts were broken. La madre y la hija, sus corazones estaban completamente quebrantados. And they said to me, Y ellos
Le dijeron al pastor, I don't know how we're going to make it. yo no sé cómo vamos a salir de esto adelante. I don't know how we're going to make it. No sé cómo vamos a salir de esto. My husband was a hard worker and a provider. Mi esposo era una persona muy trabajadora y quien suplía los alimentos en la casa. We had no way to care for ourselves. No teníamos manera de cuidarnos a nosotros mismos. I don't know how we're going to make it. No sé cómo vamos a salir adelante. There was another lady in our church came to counsel with me. Había otra persona en la iglesia y vino por consejería hacia mí. She and her husband were expecting their fourth child. Ella y su esposa estaban en espera de su cuarto hijo. She was about 5 months along with the pregnancy, Llevaba como 5 meses de embarazo and the doctor told her y el doctor le dijo that the baby had a deformity que el bebé tenía una deformación and the brain of the child was on the outside of the y skull. que el cerebro del bebé estaba por afuera del It cráneo, was still in the womb, que todavía estaba dentro, and they told her she needed to abort the y baby. le dijo que tenía que abortar ese bebé. She came to me and she said, Pastor, Ella vino conmigo y me dijo, pastor, I cannot abort my child. yo no puedo abortar a mi bebé. I don't know how we'll make it, but will you please pray for us? Yo no sé cómo vamos a salir adelante, pero podría por favor orar por nosotros. She carried the baby for the full term. Ella llevó ese bebé por los 9 meses. The baby was born after 9 months. El bebé nació después de los 9 meses The baby lived 2 days, y el bebé vivió 2 días and the baby died. y el bebé murió. We had the funeral. Tuvimos el funeral. She came to my office. Ella vino a mi oficina. She said, Pastor, I don't know how I can make it. Ella me dijo, pastor, no sé cómo podré salir de esto adelante. 1 year later, Un año después, her 6-year-old daughter got sick. su hija de 6 años se enfermó. She brought her daughter to my office and Trajo- said, Pastor, will you pray for my daughter? Trajo a su hija a la oficina y le dijo, pastor, ¿pudiera orar por mi hija? But her daughter did not get better, and she died in a few months. Pero su hija no se recuperó y murió a los pocos meses. I preached the funerals of both babies in less than a year. Prediqué el funeral de los 2 hijos en menos de un año. She said, Pastor, I don't know how we will make it. Ella me dijo, pastor, no sé cómo voy a salir de esto adelante. In the book of Isaiah that we read in our text, En el libro de Isaías, el cual acabamos de leer, Isaiah the prophet is telling the people of el Israel profeta Isaías le está diciendo al pueblo de Israel that God is going to deliver them from a que captivity. Dios los iba a sacar de ese desierto. They had become slaves in the land of Babylon. Ellos eran esclavos en la tierra de Babilonia And God said, I'm going to deliver you. y Dios les prometió que les iba a dar libertad. But they said, God, there is no way. Pero ellos dijeron, Señor, es que no hay camino. We do not have an army. No tenemos un ejército. We are not strong. No somos fuertes. And they said, we cannot. There is no way that we Ellos can be dijeron, delivered. no hay manera de que podamos salir de esta. So God reminds them of 4 stories in their history Así que Dios les recuerda de 4 historias de la historia and how God had delivered them before. y cómo Dios los había sacado adelante anteriormente. God made a way to deliver them from Egypt. Dios hizo un camino para sacarlos de Egipto. God made a way for them to cross the Red Sea. Dios hizo un camino para cruzar el Mar Rojo. God made a way for them to make it through the wilderness. Dios hizo un camino para que cruzaran el desierto. God made a way for them to go into the promised land. Dios hizo un camino para que llegasen a la tierra prometida. Now in the English Bible, En la Biblia en inglés, the Bible says that God maketh a way. la Biblia dice que Dios hace camino. When the people said to God, there is no way, Cuando el pueblo dijo que no había camino, they were right, ellos tenían la razón, because there was no way. porque no había ningún camino. But our God is not a God that shows us a way. Pero nuestro Dios no es un Dios que nos muestra todo el camino. Our God is a God that makes a way Nuestro when there Dios is no es un way. Dios que hace un camino donde no hay camino. You see, there is a difference in there being a way we cannot see, Si ven, existe una diferencia entre si hay un camino que no podamos ver and there not being any way, y si no hay ningún camino. and God makes a way. Y Dios hace un camino. God still makes a way for us Dios sigue en el ministerio de hacer camino para nosotros, in our lives and in our en churches. nuestras vidas y en nuestras iglesias. And when there is no way, God makes a Y way. cuando no hay camino, Dios abre un camino.
He reminded them when they were in the land of Egypt. Él les recordaba cuando estaban esclavos en And they were Egipto. slaves in the land of Y Egypt. ellos eran esclavos en Egipto. And God said, I'll raise up a deliverer. Y Dios dijo, yo voy a levantar un libertador. But Pharaoh said, we will kill all the boys. Pero Faraón dijo, vamos a matar a todos los hombres varones. And there will be no deliverer to deliver you from the land of Y Egypt. no habrá un libertador que pueda sacarlos de la esclavitud de Egipto. One day, Pharaoh's own daughter, Un día la misma hija de Faraón she went down to the river fue al río and she saw a basket. y vio una pequeña, And in that basket was a little baby. y había en esa canasta un pequeño bebé, And she picked up the little basket y levantó esa canasta and she took it to her daddy Pharaoh. y se la llevó a su papá Faraón And she said, Daddy, can I keep just one y baby? le dijo, papá, ¿me pudiera quedar con un solo bebé? And guess who it was? Y adivinen quién era ese bebé. It was Moses. Era Moisés. You see, there was no Si way, ven, no había camino, but God made a pero way. Dios hizo un camino. Not only did God raise a deliverer, No solamente Dios levantó a un libertador, He raised him on Pharaoh's knees. sino que Él lo levantó bajo el mismo Faraón. He drank Pharaoh's water. Se comió, tomó el agua de Faraón, He ate Pharaoh's food. se estaba alimentando de la comida de Faraón, And he was the deliverer for God's people. y Él era el mismo libertador para el pueblo de Dios. You see, when they said there is no Si ven, cuando way, el pueblo dijo que no había camino, they were right. tenían razón. But God made a way. Pero Dios hizo un camino. God makes a way when Dios there is no hace way. camino donde no hay camino. Amén. They came out of the land of Egypt, and the Ellos- first thing they faced was the Red Sea. Ellos salieron de Egipto y lo primero que enfrentaron fue el Mar Rojo. Again, there was no way across the Red Nuevamente no Sea. había manera de cruzar ese mar. There was no bridge over the No había sea. un puente para There was no way brincar. around the sea. No había manera de There rodear was no ese way under the río. sea. No había manera de cruzarlo And they por said, debajo. Moses, what are we Y going to dijeron, do? Moisés, ¿qué vamos a hacer? There is no No way. hay manera de cruzar, no hay camino. God told them, keep marching. Dios les dijo, manténganse marchando. Why, Lord? Why to keep marching? Pero There ¿por qué, is no Señor? way. ¿Por qué seguir marchando si no hay camino? But when there was no way, God made Pero a cuando no way. había camino, Dios hace camino. He parted the waters. Él partió ese mar And they walked across on y dry caminaron land. enfrente por tierra seca. And when they got to the other Y cuando side, llegaron al otro lado and Pharaoh's army was y el chasing them, ejército de Faraón los iba persiguiendo, God put the waters back. Dios and volvió a drowned cerrar Pharaoh and esas his aguas army. y hundió a todo Faraón y su ejército. God makes a way. Dios hizo un camino. They came to the wilderness. Llegaron al desierto. There was no food. No había comida, There was no water. no había agua. You know what some people said? ¿Saben qué dijeron algunos? They said, I'd rather be back in Egypt. Ellos dijeron, prefiero regresarme a Egipto. They said they'd rather eat the leeks, garlics, and onions. Preferimos comernos las cebollas y ajos I de had, Egipto. I had rather starve in the wilderness Prefiero morirme de hambre en el desierto than to eat leeks, garlics, and onions. que comerme cebollas y ajos. I don't like onions. No me gustan las cebollas. The preacher don't like onions. El pastor no le gustan las cebollas. A los dos no nos gustan las They cebollas. said we're in the wilderness and we have no food. Estamos en el desierto y no tenemos que comer. We have no water. No tenemos que beber. What are we going to ¿Qué do? vamos a hacer? Moses turned his head toward heaven Moisés volteó su rostro hacia el and cielo he began to pray to a God y that makes a way. comenzó a orar con ese Dios que abre camino. And manna began to fall Y el from the maná heavens. comenzó a caer del cielo sobre And el he told pueblo. Moses to take his Y rod le dijo a Moisés que tomara su vara and to smite the rock y of que Horeb. golpeara esa roca de Oreb. And when he did, the water came Y gushing cuando lo forth. hizo, el agua comenzó a salir de esa And God roca. made a river in the Y desert. Dios hizo un río en el desierto. You see, there was no way, Si ven, no existía un camino, but God made a way. pero Dios hizo un camino. I ask you tonight, Te what is pregunto God's en esta will for noche, your life? ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? What is God's will for your ¿Cuál es la family? voluntad de Dios para tu familia? You say, but Pastor, there's no way. Tú dices, pero pastor, yo no veo el camino, no lo There veo. doesn't have to be a No way. tiene que haber un camino. Have faith in a God Ten fe en Dios, who can make a way quien when there is hace un no camino way. donde no existe un camino. Yes, in the time Sí. of trial, God makes a En el way. tiempo de prueba Dios abre camino. In the time of trouble, God makes a En el way. tiempo de pruebas Dios abre camino. God makes a way when there is Dios no way. hace un camino donde no existe un camino.
So many times we try to figure it all out. Tantas veces queremos tener todo bajo control. We try to figure how we can do it. Queremos saber cómo es que nosotros mismos podemos hacerlo. That's not faith. Eso no es fe. God said, have faith in Him. Dios dice, ten fe en mí. God, He is the King of Kings. Dios, Él es el Rey de Reyes. He's the Lord of Él es Lords. el Señor de señores. He owns the cattle on Él es 1,000 dueño hills. de todo el mundo. He even owns the hills. Él es dueño de las And montañas. He owns the potatoes that are in the hills. Hasta las papas que están en el monte. He owns it all. Él es dueño de todo. And God can make a way Y when Dios there puede is hacer no camino way. cuando no existe camino. What's God's will for your life? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? What would you like to do for God? ¿Qué te gustaría a ti hacer para Dios, para su obra? What would your church like to do for God in Irapuato? ¿Qué le gustaría a esta iglesia hacer para Dios aquí en Irapuato? You say, but preacher, we would like to, but we can't. Nosotros decimos, pastor, pues queremos, pero no podemos. We don't have land, No tenemos una tierra and we don't have money. y no tenemos los recursos. You're right. Tienes razón. But I'll tell you what we do have. Pero te digo que sí We have tenemos. God. Tenemos un Dios. And there doesn't have to be a way. Y no God tiene can que make haber a way. camino. Dios puede abrir un camino. And if God made a way for the children of Y Israel, si Dios abrió camino para el pueblo de Israel, God can make a way for your church. Dios puede hacer un camino para tu iglesia. When there is no way, God Cuando can no hay make a way. camino, Dios puede hacer camino. Amén. I've been a preacher for 30 years. He sido pastor, predicador por 35 años. I told you last night, I grew up very simple. Les dije el día de ayer que crecí de una manera muy humilde. We didn't have any money. No teníamos dinero, We didn't know anybody. no conocíamos a nadie, But we knew how to work. pero sabíamos trabajar. And I knew how to pray. Y sabía cómo orar. And I knew I had a big God. Y sabía que tenía un Dios grande. And I asked God, God, would you do for Y le me dije, Dios, ¿pudieras hacer algo por mí? what you did for these people in the Lo que Bible? hiciste por esa gente en la Biblia, Would you do for me what you did for my friends? ¿pudieras hacer conmigo lo que hiciste con mis amigos? And God answers the prayer of faith. Y Dios responde la oración de fe, hermanos. When I went to Lexington, 18 people was in our church. Cuando fui a Lexington solamente teníamos 18 personas en la iglesia. The church was behind paying its bills. La iglesia estaba atrasada, tenía deudas. They were more than 2 months behind. Estábamos atrasados por 2 meses. We didn't have any money, didn't have very many people. No había dinero y no había muchas personas. We began to pray. Comenzamos a orar And we began to win souls to y empezamos a ganar preciosas almas para And Cristo. God began to bless us. Y Dios comenzó a bendecirnos. In 1999, I asked God En to help me start a college. 1999 oré que Dios nos ayudara a comenzar un instituto. I wanted a college to train preachers like your pastor. Yo quería una universidad para entrenar a pastores como su pastor, But we didn't have a building. pero no teníamos un edificio, We didn't have any money. no teníamos los recursos. There was a visitor that came to our church one day Había un visitante que vino una vez a nuestra iglesia from another state. de otro estado And he asked me, why are all these buses out here? y él me preguntó, ¿qué hacen todos estos camiones aquí afuera? And I said, we use the buses to bring the children to church. Y yo les dije, usamos estos camiones para traer a los pequeños a la iglesia. He said, what are all these people doing this afternoon? Él dijo, ¿y qué hacen todas estas personas aquí esta tarde? And I said, they drive the buses and work the bus routes and win souls Y les and dijo, bring kids to church. son personas que manejan los camiones, ganan almas y traen a niños a la iglesia. He said, do you want to build a building for a college? Él dijo, ¿quieres construir una universidad? I said, yes, sir, I Una sure universidad. Y él dijo, sí, por supuesto que quiero hacerlo. He told me if I would raise $150,000, Y él me dijo que si levantaba $150,000, that he would match that money. que él me daría la misma cantidad. You understand what I'm saying? $150,000. Yeah. Yes, sir. Yeah. Let's see, 20, that's 300, let's see, that's 3 million pesos. That's 3 millones de pesos. Yeah. So we raised 150,000 and he would give us 150,000. Si él juntaba 3 millones de pesos, la otra persona le daría 3 millones de pesos. But I had to raise the 150,000 first. Pero yo tenía que reunir esos 3 millones primero, o $150,000. He left and he went back home. Él se fue y volvió a su casa. I told our people, I said, we need to raise
$50,000. Yo les dije a la iglesia debemos de juntar $150,000 And we started giving. y comenzamos a apoyar la obra And we put a chart on the wall. y empezamos a poner un And pequeño, every time that folks would give, the red would rise and to como un reach our goal. termómetro, y cada vez que ofrendábamos más iba subiendo la cantidad hasta llegar a la meta. 5 months later, we had $176,000. 5 meses después juntamos $176,000. He called me on the phone one day. Él me llamó en una ocasión. I was visiting at the hospital when he called my cell phone. Estaba visitando el hospital cuando él llamó mi celular. And he said, "Can you talk to me a few minutes?" Y él me dijo, ¿me pudieras llamar por unos pocos minutos? And I said, "Give me just a minute. I'll finish my visit. I'll go to my car and I'll call you back." Y le dijo, permíteme, dame unos minutos, acabo esta visita, regreso al carro y te marco. I was so excited. Tenía tanta emoción. I called him back on my cell phone. Le marqué por el celular. He said, "Have you raised $150,000 yet?" Él dijo, preguntando, ¿ya contaron los $150,000? I said, "Yes, we've raised $176,000." Y él dijo, sí, juntamos $186,000. And then he said this, Y después él dijo esto, "I'm not going to give you $150,000. ya no te voy a dar los $186,000. My heart sunk. Mi corazón se me partió. I was glad I was at the hospital. Me dio gusto que estaba en el hospital. And then he said this, Y luego él dijo lo siguiente, instead of $150,000, en vez de $150,000, I'm going to give $1 million. te voy a dar $1,000,000. He paid for the whole building. Él pagó todo el edificio completo. And Commonwealth Baptist College was born. Y comenzó esa universidad, Commonwealth Baptist College. You see, there was no way, Si ven, no existía un camino, but God made a way. pero Dios hizo un camino. There was no way. No había manera, no había camino. God is not a tour guide to show us through the difficult paths of life. Dios no es un guía que te va a ir mostrando todas las cosas que vas a ir haciendo. He is a God when there is no way, He makes a Él es way. un Dios que hace un camino donde no existe un camino. He is a miracle working Tenemos God. un Dios que hace maravillas. We must have faith in God. Tenemos que tener fe en Dios. We must have faith to pray. Tenemos que tener fe para orar. We must have faith to give. Tenemos que tener fe para And we ofrendar. must have faith to work. Y tenemos que tener fe para trabajar. He's a God that makes a way. Es un Dios que hace camino. Do you have a prayer request in your heart? ¿Acaso tú tienes una petición de oración en tu corazón? Do you have a need in your family? ¿Tienes una necesidad en tu familia? Are you asking God to help you? ¿Le estás pidiendo a Dios que te ayude en algo? If you're not asking God to help you, He can't answer a prayer you're not Si praying. no estás orando a Dios, Dios no puede contestar algo que no estás pidiendo. You say, "But Pastor, there's no way." Tú dices, pero pastor, no hay manera, no hay camino. But we pray to a God who can make a Pero way. pedimos a un Dios que hace un camino. When there is no way, He Cuando no makes a existe un way. camino, Él hace el camino, hermanos. Amén. Do you believe that tonight? ¿Tú crees eso en esta noche? Me and Pastor Arache looked at property today, Pastor Arrache y yo fuimos a ver algunas propiedades, terrenos, and we prayed for the property today. y oramos por un lugar el día de hoy. It cost a lot. Cuesta mucho, It cost a lot more money than I have, cuesta más dinero del que yo tengo and more money than he has. y más dinero que el que yo tengo. But God can make a way. Pero Dios puede hacer un camino. God can. Dios puede. We need a bigger church. Necesitamos una iglesia más grande. It's not because we're important, No es porque seamos importantes, but souls are important. pero las almas son importantes. Those little boys and girls, Esos pequeños niños que están perdidos, those teenagers in town, esos jóvenes que están perdidos alrededor nuestro. somebody has to reach them with the gospel. Alguien debe alcanzarlos con el evangelio. A building is nothing more than a tool. Un edificio no es nada más que una herramienta. We don't worship a building. No alabamos un edificio, We don't worship a man. no alabamos un hombre. We're just God's tools. We're Solamente God's somos servants. las herramientas de Dios, somos siervos. But we need the tools to Pero do God's work. necesitamos las herramientas para hacer la obra de Dios. Yes, there's so many
many churches that need to be, there's so many churches that need to be planted. Hay tantas iglesias que deben comenzar. And there are preachers that need to be Y hay trained. predicadores que deben ser entrenados. And soul winners that need to be Y trained. ganadores de almas que deben ser enseñados. Somebody has to do that in Alguien Irapuato. debe de hacer eso en Irapuato. We have to believe that God is big. Tenemos que creer que tenemos un Dios grande, hermanos. We have to believe that God can make a way. Tenemos que creer que Dios puede hacer un camino. When I was 8 years old, Cuando tenía 8 años de edad, my dad started a church in Kentucky. mi padre comenzó una iglesia en Kentucky. My dad worked a full-time job, Mi padre tenía un trabajo de tiempo completo. and my dad did not tithe from his income. Y mi padre no daba su diezmo de sus ingresos. He gave his whole check. Él daba todo el cheque. After church on Sunday night, Después de la iglesia, los domingos en la noche, my dad and 3 young men, mi padre y 3 jóvenes they would count the offering. contaban las ofrendas. And my mom would stand there to see if we had any money that we could buy groceries. Y mi mamá se daba cuenta si podíamos o no comprar los alimentos. And I remember one night on Sunday night, Y yo recuerdo una noche, un domingo por la noche, I was sitting on the couch in the living room. estaba sentado en un sofá en la sala. We lived in a little single wide trailer. Vivíamos en una pequeña And trailer. my mom and dad and those 3 boys were counting the offering. Y mi mamá, los pequeños, estaban contando la ofrenda. And there was no money for my mom and dad to buy groceries. Y no había dinero para que ni siquiera pudieran comer. The 3 young men, they left. Los 3 jóvenes se fueron. My mom began to cry and she went to her room. Mi mamá comenzó a llorar y fue a su cuarto. And I watched my dad get on his knees at the kitchen table. Y yo vi a mi papá puesto de rodillas en la cocina. And he began to pray and he began to cry. Y él comenzó a orar y comenzó a llorar. I was watching my dad. I didn't understand everything, Yo estaba viendo, no lo comprendía todo, pero lo estaba viendo. but I cried because my dad was crying. Pero yo estaba llorando porque mi papá estaba llorando. And my dad said, "Oh God, I have a family to feed. Y mi padre dijo, oh Dios, tengo una familia que alimentar. I have a wife to take care of. Tengo una esposa a quien cuidar. Oh God, will you please provide our need?" Oh Dios, ¿pudieras por favor suplir nuestras necesidades? We went to bed and went to sleep. Fuimos a dormir esa noche. The next morning, my dad went to the post office. La siguiente mañana mi papá fue al correo. They did not deliver our mail to our house. Anteriormente no los llevaban hasta la casa, debías ir a recogerlo. Everybody had to go into town to pick up their mail from the post office. Todos tenían que ir a la oficina de correos. Do they deliver your mail here? They do both. Both. Oh, Okay. yes. So, my dad went to the post office and there was an envelope in my dad's Mi mail. padre fue al correo y había un sobre con su nombre. And he opened the envelope and there were 2 $100 bills in the Y envelope. en ese sobre había 2 billetes de $100. My dad came running home and he was yelling for my mom. Mi papá regresó corriendo, gritando para ver a su esposa. He was waving the money over his head. Él estaba haciéndole así a los 2 billetes. He said, "Look what came in the mail." Él dijo, mira lo que vino en el correo. He said, "The most amazing thing, Lo más importante we prayed for it last night, es que oramos por eso el día de ayer. but God mailed it last Friday." Pero Dios lo había mandado desde el viernes pasado por correo. My mom and dad danced all over the kitchen Papá y floor. mamá estaban bailando alrededor de la I cocina. didn't have anybody to dance with, Yo no tenía con quién bailar, así es que no bailé. so I just watched them dance. Así es que solo los miré bailar. We were so excited. God answered our prayer. Estábamos tan contentos que Dios haya contestado nuestra oración. We went to a little country store to buy some groceries. Fuimos a una pequeña tienda en las montañas a comprar una despensa. And my dad said, "This evening we'll go to town to the big store and we'll buy a lot of Y groceries." mi padre dijo, no vamos a ir a la tiendita, vamos a ir a la tienda grande para comprar despensa. But while we were gone to the little country store, Pero mientras íbamos a la pequeña tienda, there was a group of folks from another church that came to our house. había un grupo de hermanos de la iglesia que habían venido a nuestra casa And they brought a whole van load of groceries. y habían traído una ven llena de And they alimentos filled para up our little trailer nosotros with groceries. y llenaron toda nuestra trailercita con comida. My dad was so excited. He was praising the Lord. Mi padre estaba tan contento que solamente estaba alabando el nombre de Dios. I was eating cereal. Yo estaba comiendo cereal. I learned as an 8-year-old boy, Aprendí desde que era un niño de 18 años when there is no way, God makes que a cuando way. no hay camino, Dios hace un camino.
Do you have family members that need to be saved? ¿Tienes miembros familiares que deben ser salvos? Pray and ask God to speak to Pide their a heart. Dios en esta noche que Dios toque sus corazones. You witness to them. Tú dales el evangelio. Pray for them. Ora por ellos. God can make a way. Dios puede hacer un camino. I believe God can make a way for this church. Yo creo que Dios puede hacer un camino para esta I iglesia. believe God can make a way in your life Yo creo que Dios puede hacer un camino en tu vida and for your y family. para tu familia. God loves Mexico. Dios ama México. God loves the souls in Mexico. Dios ama las almas de México. Some church has to have a burden. Alguna to do a iglesia big work tiene for que tener God un in deseo Irapuato, que sea muy grande Mexico. por Dios en Irapuato y por México. God can. Dios puede, hermanos. He can make a way. Él puede hacer un camino. There was no way out of Egypt, but He made a way. No había camino de Egipto, pero Él hizo un camino. There was no way across the Red Sea, No but He había made a manera de way. cruzar el Mar Rojo, pero Él There hizo un was no way camino. across the wilderness, but He made No a había way. manera de cruzar el desierto, pero Él hizo un camino. There was no way to defeat the enemies, but God No made había a way. manera de derrotar al enemigo, pero Dios hizo un camino. Do you read the stories how God defeated the enemy? ¿Tú has leído las historias cómo Dios ha vencido a los enemigos? He never won two battles alike. Él nunca ganó la misma batalla de la misma manera. Sometimes He took the wheels off the enemy's chariot. A veces les quitó las llantas a los carros de los enemigos. Sometimes He sent rocks from heaven. A veces mandó rocas del cielo. Yeah, sometimes He sent bees A to veces sting the enemy. mandó abejas que mataran al pueblo. Sometimes He sent plagues. A veces mandaba plagas. That's the God I serve. Ese es el Dios que servimos, That's the hermanos. God you serve. Ese es el Dios que ustedes sirven. And we can have victory. Y nosotros podemos tener la And we victoria. can do great things for Podemos hacer God cosas grandes para Dios. if we just believe. Si simplemente le creemos. Too many folks in America watch the news, Mucha gente en Estados Unidos ve las noticias and the news say there's no way. y las noticias dicen que no hay camino. The Bible says God can make a way. Este libro dice que Dios puede hacer un camino. I've decided to believe the Bible Yo he decidido creer en la Biblia rather than listen to the news. en vez de hacerle caso a las noticias. Let's decide tonight we're going to believe in a God who can make a way. Decidamos en esta noche que vamos a creer en un Dios que hace camino donde no hay camino. I want you to stand. Quiero que se pongan de pie. Let's bow our heads in prayer. Vamos a inclinar nuestro rostro. Do you have a family member that needs to be saved? ¿Tienes algún familiar que necesita ser salvo? Do you have a child that is away from the Lord? ¿Tienes un hijo que está apartado del Señor? Do you have a need that is in the will of God? ¿Tienes una necesidad que está dentro de la voluntad de Dios? Believe in a God tonight who can make a way. Cree en el Dios que puede hacer un camino.